Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar el webinar del día. Hoy vamos a hablar de estrategia de SEO para los e-commerce. Es la primera vez que hablamos de esta temática en Lambo. Estamos muy contentos también de contar con la participación de 3 grandes expertos. Va a participar Natalia López, la Partner and Country Manager de Punto Rojo, Carlos Esteves, el director de operación de Internet República, y Manuel Morrote, el Head of SEO y Content de Making Science. Entonces, ya con eso empezamos. Natalia, te dejo la palabra y la pantalla. Bueno, primero, buen día a todos, ¿cómo están? Les voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan bien ahí, verdad? Sí, perfecto. Bien. Bueno, me alegro mucho que empecemos entonces el año con esta temática. El objetivo de esta primera parte de la presentación que vamos a estar compartiendo tiene que ver con cómo ir determinando los diferentes contenidos a lo largo de mi e-commerce, pensando en mi customer journey, o sea, pensando en las diferentes etapas que tienen mis potenciales clientes para comprar en mi sitio, y bueno, y las diferentes etapas que va a tener de contacto con mi sitio, ¿no? Cómo le puedo ir ofreciendo contenido de valor dependiendo un poco de qué instancia se encuentra. Siempre que hablamos de SEO y hablamos de SEO para e-commerce, no tenemos que perder de vista que el objetivo va a ser incrementar las ventas. O sea, esta campaña tiene como principal objetivo incrementar las ventas de nuestro e-commerce con diferentes estrategias. Ya después vamos a ir viendo diferentes acciones que podemos llevar a cabo en el sitio, pero sí pensar en SEO como una estrategia para incrementar las ventas de mi e-commerce. ¿Cuál es el desafío entonces que tenemos a lo largo de una campaña o de una estrategia SEO? Va a ser el de ir ganando posicionamiento en el orgánico para búsquedas que sean relevantes a mi negocio. Y con eso ir incrementando lo que es tráfico de calidad y aumentando las ventas online, ¿no? ¿Por qué hablamos de SEO como importante para el e-commerce? Bueno, aquí nada más comparto 2 datos. El 64% de las personas aquí en México comienzan su experiencia de compra online en una búsqueda en Google. Esto es a partir del último estudio que realizó ambos. Y también tenemos un dato adicional, que es que el 32% de las ventas promedio de los e-commerce provenían del posicionamiento orgánico en Google, ¿no? Entonces, estamos hablando de uno de los principales canales de venta y de exposición frente a las necesidades de nuestros potenciales clientes. Cuando avanzamos después en una estrategia SEO concretamente, vamos a ir viendo diferentes factores que hacen al posicionamiento SEO. Es decir, cuando iniciamos una estrategia de posicionamiento para un e-commerce, vamos a ir avanzando en diferentes unidades en paralelo. Algunas que están muy relacionadas entre sí y otras que podríamos verlas hasta de manera independiente, dependiendo un poco de la estructura de nuestra empresa, ¿no? Dependiendo de cómo son nuestras áreas internas. Por un lado, en SEO debemos avanzar en todo lo que es on-site técnico, o sea, aspectos técnicos de la plataforma y de mi e-commerce. Esto lo vamos a estar viendo un poco más en concreto en adelante. Vamos a avanzar en temas de contenido, y dentro de lo que es un e-commerce tenemos contenido propio del e-commerce, que también lo vamos a ir viendo, y tenemos que avanzar en lo que es reputación de mi sitio web o acciones off-site, es decir, qué tan relevante es mi e-commerce frente a una temática y en relación a los otros e-commerce o competidores, marcas competidoras, ¿no? Estos podrían ser, digamos, los grandes factores que hacen al posicionamiento de mi sitio. Ahora bien, hay una instancia que es inicial y que es previa, o sea, es previa a poder comenzar con todas estas acciones, y que básicamente tiene que ver con esto, con entender cómo se comporta mi potencial cliente y qué tipo de resultados, qué tipo de contenidos le tengo que brindar a ese potencial cliente para poder acompañarlo en todas sus etapas de compra. El paso número 1 para esto va a ser descubrir nuestras palabras claves. O sea, este es el enfoque inicial para entender también en qué estado nos encontramos frente a nuestros potenciales clientes y frente a la competencia. Entonces, entender cómo se comporta este cliente que tenemos en Google, también cuál es el potencial de búsquedas de mis productos, de mis categorías, y quiénes son nuestros principales competidores. Entonces, en entender las keywords justamente vamos a buscar entender el mercado, o sea, entender cómo estamos
para un determinado rubro, para una determinada categoría de palabras, etcétera, en un mercado en particular, y cuál es el potencial que tengo si yo optimizo SEO, ¿no? Previo a poder empezar ya después con toda una estrategia de optimización, es importante poder entender y proyectar cuál puede ser mi crecimiento en el orgánico y cuál va a ser el impacto que se espera que tenga concretamente después en venta. Entonces, la recomendación inicial es empezar con un keyword research, o sea, empezar con un análisis de palabras claves para entender este mercado orgánico y también para entender después de qué manera vamos a atacar esas necesidades, ¿no? Hacer un keyword research, que es un análisis de palabras claves con el objetivo de entender, bueno, qué es lo que necesita saber mi usuario antes de comprar, cómo compra, qué otra información le debo brindar, cómo le puedo ayudar posterior a su compra y cómo le puedo seguir ofreciendo valor después de que compró un producto en mi tienda. Cuando empezamos a hacer un keyword research, y más para un e-commerce, es importante ir categorizándolo, ¿no? Ir entendiendo por categorías o por líneas de producto, qué es lo que las personas están buscando. Fíjense, en este caso que les comparto, que estaba relacionado a un keyword research sobre estufas y parrillas eléctricas en México, estamos viendo los grandes volúmenes de búsqueda que estas palabras claves tienen en el mercado mexicano. Entonces, por ejemplo, una palabra, en este caso, el ejemplo muestra una palabra como estufa, que tenía 74.000 búsquedas promedio en Google México. ¿Cómo está posicionando mi e-commerce? Esto es lo que tenemos que buscar entender, ¿no? ¿Cómo posicionamos actualmente y quiénes son aquellos principales competidores que hoy por hoy se están llevando una gran cantidad de ese tráfico y de esas potenciales ventas, ¿no? Entonces, hacer un keyword research nos va a poner un poco como en situación, ¿no? Nos va a mostrar en qué situación nos encontramos y hacia dónde debemos ir. Y en este caso también, y más para un e-commerce, se recomienda que nuestro keyword research sea bien extenso, porque tenemos que entender todas las diferentes búsquedas que hay en torno a un producto, y eso nos va a ayudar para justamente diferentes etapas del Customer Journey. En este caso podríamos ver el caso de estufas. Este keyword research tenía unas 2.000 palabras claves solamente relacionadas a estufa, solamente en el mercado mexicano. Entonces, el objetivo sería que también puedan hacer esta investigación de palabras claves, analizando los productos que por objetivos de negocio son aquellos más interesantes o aquellas categorías más interesantes que más les interesa impulsar en la estrategia SEO, y bueno, ir viendo cómo estamos en esta instancia inicial de posicionamiento. Ahora bien, cuando empezamos a pensar en el Customer Journey, podríamos como dividirlo en tres grandes instancias, ¿no? Podríamos pensar que hay diferentes tipos de búsqueda en una etapa de preconversión, es decir, una etapa en donde todavía el usuario está buscando información previa a adquirir un producto, está iniciando ese camino de compra. Keywords muy específicas que tienen que ver con la conversión, concretamente, y aquí lo que va a buscar el usuario es comprar. Por lo tanto, nosotros tenemos que posicionar nuestro e-commerce en este momento. Y después vamos a tener keywords de post-conversión, en donde ese usuario que previamente compró un producto está haciendo o bien búsquedas informativas sobre usos complementarios de ese producto, o bien está queriendo adquirir productos adicionales. Si podemos ir pensando, digamos, en cómo, bueno, vamos atacando estas diferentes instancias del Customer Journey con nuestro contenido y con nuestro e-commerce, podríamos pensar que en todo lo que es preconversión van a tener mucha incidencia las páginas en donde tengamos, por ejemplo, contenido. Si nosotros en nuestro e-commerce tenemos un blog, es un lugar ideal para poder atacar un montón de esas palabras claves, y que en definitiva, si bien ese usuario todavía no está, podríamos decir, listo con la tarjeta de crédito para hacer la compra, ya está iniciando su proceso de compra, o sea, está empezando esa investigación que después lo va a llevar a la compra. Qué mejor que sea nuestro e-commerce el que lo acompañe en definitiva en todas esas instancias, nuestro sitio, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de keywords, en donde el usuario busca más bien información, van a tender a posicionar secciones de contenido, páginas o landings específicas por foco, secciones en donde tengamos reviews y reseñas sobre algunos productos, y también secciones de categorías de producto. Ahora lo vamos a ir viendo después con unos ejemplos más concretos. En una etapa de conversión, ya concretamente cuando el usuario, como les decía, tiene la tarjeta en la mano y está listo para hacer esta compra, vamos ahí a tener el desafío de posicionar toda nuestra estructura propiamente del e-commerce. Estos son páginas de producto, páginas de categorías, listados de producto con filtros aplicados y que sean importantes.
es el momento en donde justamente la plataforma del e-commerce tiene que ir posicionando contenido de valor, pero bien relacionado a estas búsquedas comerciales. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos. Y por último, para las keywords post-conversión, el tipo de secciones que van a posicionar dentro de un sitio va a estar relacionado a lo que son preguntas frecuentes, contenidos también en formas de artículos, páginas específicas por foco, reseñas y reviews. Vamos a ir viéndolo, como les decía, en algunos casos concretos. Supongamos que yo estoy por hacer una compra de tenis, unos tenis Adidas, o estoy investigando tenis para correr, ¿no? Entonces, justamente estoy en esa instancia de investigación. Empiezo a hacer búsquedas que me van a ir orientando después hacia la compra. Hago búsquedas de este tipo, como el ejemplo que dice, mejores tenis para correr. Entonces, estoy en un momento de investigación y evaluando. Por eso me interesa ver todavía contenido, me interesa ver reviews, reseñas. O sea, todavía estoy en un proceso de adquirir información previo a la adquisición de una compra, ¿no? También es cierto que cuanto mayor es el ticket, cuanto mayor va a ser el volumen de gasto para una compra, probablemente hagamos mayor investigación todavía sobre ese producto, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ir detectando cuáles son las búsquedas de consulta que hacen nuestros usuarios previo a comprar en nuestro e-commerce, vamos a poder ir desarrollando una estructura de contenidos que además van a ir acompañando a nuestro usuario, como les decía, desde la instancia inicial. Podemos ver otro ejemplo relacionado a estos mismos, que es, bueno, ya consulté cuáles son, o sea, ya hice esta búsqueda de cuáles son los mejores tenis para correr, ahora quiero ver concretamente unos tenis específicos. Quiero ver acerca de la marca Nike. Entonces hago una búsqueda más específica todavía, en donde consulto si los tenis Nike son buenos para correr, la duración que tienen. O sea, quiero entender un poco más y evaluar un poco más de referencias al respecto. Pero como podemos ver, si bien son búsquedas previas, una es mucho más genérica que la otra. En una todavía estoy haciendo una búsqueda mucho más amplia, mientras que en la segunda búsqueda, en esta que estamos viendo aquí, estamos haciendo ya una búsqueda relacionada a una marca. Es decir, ya estoy un poquito más avanzada en el proceso de compra, pero aún así sigo buscando información. Entonces, aquí lo que vamos a seguir buscando es que posicione nuestro contenido. Por eso ir desarrollando contenido en torno al e-commerce y que ese contenido nos lleve después a productos, va a hacer que podamos ir acompañando, como les decía, mejor a nuestro potencial cliente. Ahora bien, un desafío importante de la plataforma, o sea, concretamente de la plataforma e-commerce, es posicionar para la mayor cantidad de palabras claves en la instancia de conversión. Y en este caso tenemos por un lado lo que son páginas de producto, es decir, fichas de producto. ¿Cuándo posicionan estas páginas? Cuando probablemente el usuario ya está haciendo una búsqueda mucho más concreta y esa búsqueda tiene una intención de ver un producto concretamente. Entonces, fíjense, en este caso, la búsqueda era tenis Superstar Ball Mujer, en donde claramente yo ya estoy mucho más avanzado en ese proceso de compra, ya estuve investigando, ya estuve viendo, ahora quiero concretamente un modelo particular de una marca particular. Entonces aquí el desafío es que efectivamente nuestro sitio tenga la capacidad de posicionar para estas consultas con nuestras URLs específicas de producto. ¿Por qué también? Porque así como mi búsqueda es bien específica y yo estoy muy avanzado en el proceso de compra, quiero llegar a una página de destino en donde efectivamente encuentre lo que estoy buscando y avance ya en la adquisición del producto. Entonces, por eso es importante ir trabajando nuestras fichas de producto, ¿no? También tenemos páginas que son páginas de categorías o de listados, en donde quizás yo ya estoy buscando no los mejores tenis para correr, sino que concretamente estoy buscando tenis para correr de mujer. O sea, ya estoy más avanzado, no estoy en un proceso tan de investigación, yo estoy en un proceso más bien de seleccionar productos. Entonces ahí el desafío va a ser que posicionen efectivamente nuestras categorías, nuestras subcategorías, y nuestros listados con filtro. Ahí podemos ver el ejemplo de Innova Sport, en donde para esta keyword posiciona en primer lugar lo que tiene que ver con el listado de productos que tienen aplicados los filtros de tenis para correr y para mujer. Entonces tenemos una URL que es muy específica, combinaciones específicas que nos llevan a lo que el usuario estaba buscando. Si el e-commerce no tiene esta estructura pensada para ir resolviendo estas consultas, va a ser muy difícil que podamos posicionar para estas keywords de conversión.
Y después tenemos otras intenciones de palabras claves que están relacionadas a la post-conversión y que son las que el usuario va a seguir realizando posterior a adquirir un producto. Imagínense que fuera runner, no es el caso, pero si fuera runner, hubiese empezado a investigar cuáles son los mejores tenis para correr o zapatillas para correr, hubiese avanzado en una compra de un producto y a los pocos meses ya empieza mi duda de cuándo debería cambiar este producto. O sea, si yo corro X cantidad de kilómetros, ¿cuándo debo cambiar nuevamente mis tenis para correr? Entonces empiezo a hacer otras búsquedas informativas que en definitiva son de post-conversión, pero que también muchas veces se transforman en una keyword o en una intención, perdón, que tiene que ver ya con un nuevo inicio del proceso de compra. O sea, me está preparando ya para lo que es una compra posterior. Entonces, este tipo de keywords también las podemos trabajar desde secciones de preguntas frecuentes, por ejemplo, también desde contenidos en nuestro blog, páginas específicas por foco y también desde las reseñas y los reviews. Pero como podemos ver, el objetivo sería ir desarrollando contenidos de acuerdo a las intenciones que de fondo tienen nuestros usuarios en cada una de las búsquedas que realiza y que pudimos investigar a partir del Keyword Research. Entonces, lo que tenemos que buscar ir trabajando es que de acuerdo a cada intención, una intención de búsqueda, ir trabajando el mejor resultado, porque en definitiva es lo que Google hace o intenta hacer cada vez más, ¿no? Determinar cuál es la intención que el usuario tiene detrás de una palabra clave y darle el resultado más relevante o más importante para esa búsqueda. Esta aclaración es importante porque es muy difícil que para una keyword como mejores tenis para correr posicione la estructura del e-commerce, posicione, no sé, listados de productos. Porque en este caso Google entiende que la intención de su usuario es todavía una intención informativa. O sea, todavía está buscando adquirir información y por eso en estos casos va a priorizar más secciones de contenido. Es por eso que con el e-commerce o con la estructura de la plataforma de e-commerce únicamente no nos podemos quedar. Es importante desarrollar también secciones de contenido. Tenemos que pensar en el contenido de nuestro e-commerce como el mejor vendedor que tenemos, no solamente de la tienda online, sino de todas las tiendas. O sea, el contenido de nuestro e-commerce es en definitiva lo que para la tienda física es el mejor vendedor de la tienda. Este que te acompaña, te dice cómo te queda un producto, te recomienda de acuerdo a tus necesidades otro producto, o incluso cuando te vas a la tienda salís y dices, no puedo creer que en vez de llevar un producto que era lo que yo pensaba llevar, me estoy llevando 4 más. Eso es lo que tenemos que buscar del contenido de nuestro e-commerce. Y por eso debemos dedicarle esfuerzos importantes a desarrollar ese contenido. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una ficha de producto, en donde por un lado, bueno, a nivel SEO se trabaja lo que es la optimización del nombre del producto, la optimización del contenido, digamos, la descripción, y pensando en la descripción en el e-commerce, tenemos que pensar y buscar que nuestras descripciones sean únicas, que estén optimizadas y que den valor, o sea, que generen valor al usuario. Un ejemplo de esto es, bueno, tenemos en todo lo que es el rubro deportivo, por ejemplo, tenemos ciertas tecnologías, ciertas telas que tienen determinadas formas o determinados objetivos que son muy específicos y que desarrollan las diferentes marcas. Si yo le pongo nada más, por ejemplo, la tecnología con la que está desarrollada la suela, digamos, la base del calzado, y no le explico para qué es, la verdad es que para el usuario eso no significa nada. O sea, si yo le pongo únicamente terminología técnica en la ficha, no le estoy dando más información para que efectivamente diga, bueno, esto es lo que necesito o esto era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, el contenido de nuestras fichas de producto es nuestro vendedor de la tienda. Ese vendedor que cuando te probás un producto te dice, ¿para qué lo estás buscando? Bueno, entonces te recomiendo este otro porque este específicamente tiene esta tecnología, este tiene muy buenos comentarios. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que buscar en nuestras fichas de producto. Ya no aplica más la ficha de producto solamente a nivel de detalle técnico, en tabla y sin contenido para el usuario. No, acá tenemos que buscar redactarle y hablarle al usuario en todas nuestras secciones del sitio. Y trabajar también lo que es la optimización de las imágenes. Si nosotros no tenemos imágenes o tenemos muy pocas vistas de un producto, va a ser muy difícil que podamos tomar esa decisión de compra, y más todavía cuando estamos hablando de productos relacionados a la moda o al calzado, por ejemplo.
Otra sección en donde podemos desarrollar o debemos desarrollar contenido en nuestro e-commerce es en las categorías y en los listados. Esto sí tiene un objetivo más bien de SEO, y por eso me interesaba traerles un ejemplo. Acá vemos una búsqueda relacionada a Smart TV, en donde tenemos el posicionamiento en primer lugar de Walmart. Este es en Estados Unidos. Este sitio lo que está posicionando es, cuando esta búsqueda es tan genérica como veíamos antes, tienden a posicionar los listados de productos, es decir, un listado en donde tengamos una gran cantidad de Smart TV, o además vayamos subcategorizando cuando la búsqueda es muy específica, perdón. Fíjense que en este caso la URL específica donde nos lleva a este resultado es un listado de productos, también, bueno, todo está Smart TV, pero debajo de esta página encontramos un fragmento de texto. Este fragmento de texto es un texto que está pensado principalmente para SEO, o sea, lo que busca es que Google encuentre o entienda más fácilmente de qué se trata concretamente esta página interna y pueda posicionarnos mejor para estas intenciones más genéricas. Entonces, además de desarrollar bien nuestros contenidos en fichas de producto, en donde el objetivo principal va a ser el usuario, una recomendación concretamente para los e-commerce es desarrollar contenidos en listados de productos. Varios sitios aquí en México tienen desarrollados estos contenidos, así que creo que los tienen como presentes Despegar, Linio, digamos, podemos ir viendo en esos sitios categorías importantes o listados importantes y van a ver que hay contenidos optimizados y que están pensados para SEO, o sea, pensados para posicionar. Por otro lado también, si vemos, y traerles un ejemplo de lo que son contenidos en tanto blog, no pensemos en estos contenidos que tener una sección de blog no es apuntar a nuestras ventas. Esto a veces es un error en general del e-commerce. O sea, si yo tengo un e-commerce y tengo una sección de contenidos, las puedo hacer convivir de mejor manera y eso va a incrementar mis conversiones en el sitio. Podemos ver el caso de Mercado Libre con su sección de ideas, en donde, por ejemplo, tiene desarrollado un contenido que me parece muy bueno, que habla sobre cómo comprar autos en tiempos de coronavirus, y da diferentes tips y recomendaciones, quiere decir que es un contenido de valor, y además a lo largo del contenido te va relacionando productos disponibles en la tienda. Entonces, en definitiva, si bien es un contenido que está pensado para una instancia más bien informativa, todavía de búsqueda informativa, sí podemos ver también cómo la intención es ir llevando al usuario desde ese contenido hacia el consumo de productos en la tienda. ¿Cuál es el objetivo, en definitiva, de ir avanzando en optimizaciones SEO e ir entendiendo también cuáles son las palabras más importantes y más relevantes de mi negocio? Que cuanto más arriba estemos posicionando, cuanto mayor optimización hagamos de nuestro sitio, obviamente vamos a ir generando mayores tráficos. Fíjense, por ejemplo, en promedio un puesto número 1 se lleva un 26% de los clics, mientras que un puesto número 4 se lleva un 6% de los clics. Si nosotros podemos ir encontrando dónde tenemos oportunidades de corto, mediano y largo plazo, pensando en aquellas de corto plazo, por ejemplo, palabras para las cuales ya estamos posicionando, pero todavía podemos ganar mayor tráfico y mucho mayor tráfico si, por ejemplo, estamos en un puesto recién 7, 8, esto nos va a permitir también ir ordenando nuestra estrategia y ir viendo las oportunidades que tenemos. Para cerrar, me interesaba traerles un ejemplo también para derribar un mito de que SEO es necesariamente el largo plazo. Cuando hablamos de SEO no necesariamente lo es, dependiendo de la estrategia que llevemos a cabo y dependiendo también si podemos avanzar en oportunidades de corto plazo. Una herramienta en la cual las recomiendo muchísimo, yo soy una ferviente impulsora de que también en la toma de decisiones se utilice Search Console para evaluar, digamos, a nivel negocio cómo estamos. Lo que podemos ver, por ejemplo, en Search Console es estas oportunidades de corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, el llamado es que a que lo usemos un poco más, ¿no? Si entramos a Search Console vamos a tener una sección en donde podemos ver cuáles son las palabras claves que están llevando mayor tráfico a mi sitio, es decir, cuáles son las más importantes para el e-commerce. Esto nos ayuda a ver varias cosas. Por un lado, ver que nuestra estrategia SEO está alineada a nuestros objetivos de negocio. Muchas veces, si esto no es así, por ahí los productos que mejor están posicionando y más tráfico están llevando, no son los productos en donde tenga una mejor oferta. Entonces, podemos evaluar esto con Search Console, pero además podemos tomar otras decisiones y, como les decía, decisiones que van a afectar en el corto plazo. Podemos detectar palabras en donde vemos, por ejemplo, que tenemos una gran cantidad de impresiones, pero no teníamos tantos clics, y son
un objetivo de mi estrategia, si yo puedo tomar estas palabras de corto plazo y optimizarlas, o sea, optimizar estas palabras que me interesan, que evaluando cómo estamos vemos que todavía tenemos mucho potencial de crecimiento, como en este caso la keyword era tenis Adidas, un sitio en concreto estaba recibiendo 21 clics por mes en Google México esta keyword, que como habíamos visto en un keyword research anterior, tenía muchísimo mayor volumen de búsqueda. Entonces, si detectamos este tipo de oportunidades, podemos trabajarlas concretamente. Y si las trabajamos concretamente, podemos tener resultados en corto plazo, y en este caso vemos un caso en donde, pasando de tener 21 clics con fecha el 21 de abril, pasamos a tener para el 22 de mayo 5.000 clics. ¿Por qué? Porque detectamos la oportunidad en Search Console, ajustamos aspectos, principalmente en este caso aspectos de contenido, tenían que ver con cuestiones de contenido, y pudimos evaluar rápidamente el impacto, ¿no? Entonces, si bien el llamado es a empezar con lo que es un análisis SEO, a entender cómo estamos para diferentes palabras claves, sí también podemos ver, a partir de ese entendimiento, qué acciones podemos tomar de corto plazo y cuáles van a ser necesariamente de largo plazo. Bueno, creo que no me llevé mucho más tiempo, así que muchísimas gracias por el tiempo, y desde ya después podemos ir resolviendo consultas. Súper, muchísimas gracias. Sí, quiero avisar a todos que vamos a tener un espacio al final para contestar las preguntas y respuestas, pero que mientras la pueden ir poniendo en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Natalia. Ahorita regresamos contigo para las preguntas. Ahorita voy a dar la palabra a Carlos. Carlos, te dejamos la palabra y la pantalla. Genial, muchas gracias, Sara. Pues bueno, mientras comparto ahora la pantalla, os voy introduciendo brevemente sobre lo que vamos a hablar en estos próximos 20 minutos, y que no va a ser otra cosa que, a ver si se está compartiendo. Creo que sí. Sí. Genial. Pues como les decía, lo que vamos a hablar ahora en los próximos 20 minutos es sobre estructura web para e-commerce, porque quizás de todos los términos y de todas las temáticas que afectan al SEO y que afectan a un e-commerce, puede que sea este el que menos se ha escrito y donde tiene mucho y se juega mucho un e-commerce de cara a tener un éxito o un fracaso, sobre todo a nivel SEO, y especialmente teniendo en cuenta que muchas veces se hace esta categorización y se define esta estructura web sin tener muy claro cómo puede incidir y cómo nos puede afectar en todas las partes, que como sabéis el SEO va mucho más allá de un mero estudio de keywords o de una optimización. Y lo primero, para tenerlo todos claro desde el punto de partida y no empezar ya de una materia muy avanzada y que todo el mundo lo pueda seguir sin problemas, esta presentación, os voy a explicar qué es la estructura web y en qué medida la tenemos que trabajar y cómo está realmente configurada, sobre todo desde el punto de vista SEO. Y aquí, siempre que hablamos de estructura web, hay un poco de jaleo, se genera mucha incertidumbre, porque es muy habitual confundir lo que es estructura web con estructura de URLs, que también, como veis, y sobre todo si habéis navegado por muchos e-commerce, veis que depende del e-commerce que vayamos, hay algunos que están incluyendo la categoría a la que pertenece un producto en sus URLs, en otros no. Pues en este punto es en el que tenemos que tener claro lo siguiente, que la estructura web y la estructura de URLs no tienen nada que ver. Es decir, en muchos casos hay veces en que se ligan y que, por ejemplo, se arrastran, como os decía, taxonomías, categorías y demás al inicio de estas URLs cuando estamos dentro de un producto. Incluso las subcategorías se anidan a las categorías padres que pertenecen, pero como os digo, eso no tiene que ver la estructura web. No es el punto en el que se define realmente a nivel SEO la estructura web. Ahí tenemos que tener muy claro que unirlas ambas nos va a generar muchos problemas, si no en el corto plazo, seguramente en el futuro, cuando crezca nuestro e-commerce, porque la realidad es que con todos los años que llevamos nosotros trabajando e-commerce, la tendencia es que estos crezcan y que al final la categorización que tú definiste el día 1 cuando lanzaste ese e-commerce no tiene nada que ver con la que tienes pasados los años. Y ahí, si como os digo, no habéis separado bien y no tenéis claramente compartimentada esa estructura web respecto a la estructura de URLs,
vamos a incurrir en temas como lo que veis ahí. Problemas de contenido duplicado. Es decir, imaginaos un caso en el que tengamos un producto que se está mostrando en varias categorizaciones distintas. Pues, por ejemplo, un producto puede estar dentro, si hablamos, como decía la compañera antes, de tenis Adidas, pues ese producto puede estar dentro de la categoría Adidas de nuestro e-commerce, puede estar dentro de la categoría zapatillas tenis y también puede estar incluso dentro del género, si tenemos esa distinción en nuestro e-commerce, en nuestra tienda online, podríamos tener hasta otra tercera categoría que sería zapatillas para hombre o zapatillas para mujer, depende del caso. Entonces, ahí, en esos casos, si estamos arrastrando esa categorización en las URLs, si estamos mezclando estructura web con estructura de URLs, vamos a generar una URL que sea barra Adidas, barra tenis, barra el modelo que sea, y otras, pues cuando solo se entre a través de tenis, otra cuando solo se entre a través de Adidas, lo que va a generar, como os digo, problemas de contenido duplicado. Y esto se agrava especialmente cuanto más crece el inventario de nuestra tienda online, de nuestro e-commerce. Luego también, como os decía, empiezas hoy con tu e-commerce, haces una categorización, pero según tus ventas, según lo que te sirven tus proveedores o según el mercado, vas adaptando y vas eliminando algunas categorías y creando otras nuevas que en el principio no tenías. Entonces, ¿qué pasa con los productos que sí que tenías alojados en esta? Pues igual, si los tienes ahí con esa estructura web metida también en la estructura de URLs, va a hacer que tengas que también redirigir esas URLs si cambias esa categorización para que esos productos no den 404, no sean URLs rotas. Y por último también, si lo quitamos, además de simplificar en estos otros dos puntos, al no tener la estructura web replicada en la estructura de URLs, vamos a conseguir que las URLs de productos sean más cortas, lo cual pues, van a ser más manejables y también nos va a beneficiar a nivel SEO. Por tanto, si esto no es la estructura web, ¿qué es lo que define una estructura web? Pues bien, los elementos finalmente que están componiendo cómo se organiza la información dentro de tu e-commerce, que son estos 6 que os estoy mostrando aquí, que serían sobre todo sistema de menús, muy importante para la categorización de un e-commerce, los breadcrumbs o migas de pan, como sabéis, pues son esos pequeños enlaces que aparecen encima de nuestros productos o de nuestros listados para que el usuario, cuando entre directamente a estas páginas, pueda ver y entender pues, a qué categoría pertenecen y que pueda ver el listado superior. También los filtros, que ahora hablaremos más en detalles de ellos, que esto pues, depende de la zona en la que estés, el país o incluso el tipo de e-commerce en el que trabajas, pues se llaman desde filtros, facets y bueno, tienen infinidad de nombres. Nosotros de forma genérica los llamamos filtros. También, como no, los listados de producto. Esto es cuando entras en una portada, en una categoría, en una subcategoría, pues esos listados de productos que pertenecen a dicha categoría también nos están definiendo nuestra estructura de e-commerce. Muy importante, los productos relacionados, que además de facilitarnos un poco esa venta cruzada o esa sugerencia al usuario para que vea los productos que realmente nos interesa venderlos, también tiene un impacto muy grande en lo que es una estructura web. Y por último, que también vamos a hablar hoy muy en detalle porque es uno de los grandes problemas y que tampoco se habla muy claro de cuál es la paginación ideal dentro de un e-commerce y también, como os digo, define mucho y tiene mucho peso en esa estructura web. Pero como veis, en definitiva, todo lo que veíamos antes tiene ese factor en común que la estructura web, y a modo de resumen y para que todo el mundo lo tenga claro, se basa en cómo está enlazado internamente todo nuestro e-commerce. Es decir, da igual cómo queramos nosotros organizar la información, al final para Google, que es en el fondo el principal buscador, pero nos sirve para todos porque lo emulan, lo que se va a entender como nuestra estructura web, como os digo, van a ser esos enlaces internos. Capítulo aparte, y este detalle necesita la parte de filtros porque es uno de los grandes problemas y que no se sabe muy bien cómo hacerlo a nivel SEO para que sean óptimos y que no nos generen muchos problemas, sobre todo de contenido duplicado o en e-commerce con mucho producto y muchas categorías, al final generan muchos problemas.
Y como os digo, y hay que tener siempre en cuenta que es un arma muy potente. Veía antes que había gente preguntando sobre cómo trabajar en long tail. Pues bueno, los filtros dentro de un e-commerce es la gran baza que tenemos para trabajar en long tail, pero tenemos que tener muy claro y tener muy en cuenta que es un arma de doble filo. Es decir, si los aprovechamos muy bien para esas búsquedas long tail, va a ser algo genial y nos va a permitir llegar prácticamente a cualquier búsqueda relacionada con nuestros productos que queremos vender, también evidentemente guiada con un estudio de palabras clave previo, pero si no lo sabemos gestionar bien, puede perjudicar y mucho el posicionamiento SEO de la web. Entonces, aquí hay 3 puntos que os destaco para que tengáis en cuenta cuando vayáis a abordar el tema de los filtros, y es, en primer lugar, no todos los filtros son útiles a nivel SEO. Tenemos que distinguir cuáles de ellos sí que pueden ser útiles y llegado el caso, indexarlos y no indexar los que no sean necesarios. Imaginaos, pues en esta tienda hipotética de zapatillas que estábamos hablando, este e-commerce, tengo que indexar realmente todas las tallas. Es decir, la gente va a buscar un modelo de Adidas o de Nike o de cualquier otra marca con una talla en concreta. Bueno, pues si vemos que hay oportunidad ahí, tendrá sentido, pero si no, no. A lo mejor hay determinadas tallas que sí son indexables y otras que no. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y hay algo que también muchas veces no se piensa cuando se ponen a indexar estos filtros, estos facets de los e-commerce, y es porque depende en el orden que se apliquen, nos pueden generar URLs casi infinitas, sobre todo si tenemos mucho. Imaginaos, sigo hablando de zapatillas para no cambiar a otro sector, pero que es aplicable a cualquiera, que tenemos un filtro de color, tenemos un filtro de marca, tenemos un filtro de talla y cualquier otro que se os ocurra. Pues al final, si en la URL tengo Adidas rojas talla 8, vamos a tener una URL, pero si he marcado primero 8, luego rojas y luego Adidas, vamos a tener otra. Y como veis, la complejidad aquí crece exponencialmente, sobre todo si tenemos un montón de filtros y que cada uno, pues siempre tenemos que tener de forma estándar, si lo queremos indexar, que vayan siempre en el mismo orden para que siempre la URL sea pues esas Adidas rojas talla X. ¿Vale? Y algo también muy importante y que muchas veces ya depende del CMS, pero que tenemos que tener en cuenta, que esto que os estoy comentando, si hay las URLs que generan nuestros filtros son con parámetros quiere decir que no es una URL limpia, bonita, sino que es algo que tiene interrogante, ID o facet igual o filtro, 2 puntos, no sé qué, que todo esto nos va a generar un montón de URLs que si luego le añadimos otros temas de analítica como parámetros de seguimiento y demás, pues nos va a ensuciar todavía más y va a dificultar mucho a los buscadores poder rastrear y entender cuáles son las URLs que tienen que posicionar de nuestro e-commerce. ¿Vale? Entonces, ¿cómo implementamos los filtros? Pues, en primer lugar, tenemos que tener muy presente que tenemos que evitar siempre que se indexe contenido duplicado o thin content, que entra dentro de lo que es el grupo, digamos, de los duplicados. ¿Qué es el contenido duplicado? Pues imaginaos lo que os decía, que varios filtros al final nos están mostrando el mismo listado con las mismas zapatillas, y seguimos hablando de este e-commerce. ¿Qué es el thin content? Pues el thin content es, por ejemplo, listados que solo tengan un resultado. ¿Por qué no nos interesa tener un resultado? Porque hay a Google, que es un poco, como os digo, os lo pongo de ejemplo, pero es equivalente también para Bing, Yahoo. Google va a tener difícil elegir si lo que tiene que posicionar es el único producto que sale para esa búsqueda, que va a tener las mismas keywords pues, por extensión, al ser el único que tiene y ofrece ese resultado, o ese listado o varios listados que nos están ofreciendo un único artículo. Es decir, estamos generando URLs que realmente no aportan un valor, ni al usuario le estamos mostrando un listado donde pueda haber opciones, le estamos mostrando solo una. Entonces, todo esto hay que evitarlo. También, si tenemos especialmente muchos filtros, como os hablaba antes, tenemos que intentar que Google tampoco los rastree, que no pierda el tiempo y que se centre en las URLs que sí que queremos posicionar. Esto pasaría pues, bloqueando en el robots.txt u ofuscando por JavaScript. No quiero entrar ahora en la parte más técnica de esto, sobre todo para que nadie se pierda de la charla, pero bueno, si alguien tiene alguna duda de estos, lo podemos comentar más adelante. Y también que siempre, y esto sí que es válido para todos, que si tienes dudas, no los indexes.
Yo he visto muchos casos en los que hemos empezado a trabajar con e-commerce de bastante tamaño donde no estaba bien solucionado y la solución de desindexar todos los filtros ha supuesto una mejora muy grande en el posicionamiento. Entonces, como os digo, en caso de duda, caso de no tener un buen posicionamiento y no saber qué estamos haciendo con los filtros, mejor desindexarlos. Y el otro punto también de la estructura web, que como os decía, se habla menos de ellos, pero realmente tienen un peso muy grande a la hora de definir cómo está configurada nuestra estructura web, nuestra estructura de e-commerce. Y aquí realmente había históricamente una forma que, según muchos SEOs, entre los cuales hace años también me incluía yo, decíamos que era la manera ideal de tener esa paginación, que seguramente si habéis montado un e-commerce con un plugin SEO, os van a incluir estos famosos link rel y link next y pref, que esto se utiliza para que el buscador, ese bot, sea capaz de entender un listado, cuál es la página previa, cuál es la siguiente y que, digamos, tenga esa lógica para hacer esa correlación y entender cómo se monta ese listado. Ahora veremos la realidad sobre esto. Luego también hay un punto que es óptimo para SEO, que es, aunque tenemos que tener paginaciones, pero tendamos a que sean lo menor posibles, es decir, el máximo número de artículos por página para que tengamos el número mínimo posible de páginas en cada listado. Y luego otra opción que históricamente muchos SEOs han marcado y decían que es anti-SEO, pero que bien implementada puede ser muy útil y darnos un montón de potencial, que es el scroll infinito, que también ahora lo vamos a ver. Empecemos por el primero. ¿Qué pasa con el rel next y rel pref famoso? ¿Por qué antes se decía que funcionaban y que no? Pues mirad, aquí ya, después de, bueno, los que estábamos trabajando con sitios grandes ya lo intuíamos desde hace mucho tiempo porque veíamos un montón de páginas 2, páginas 3 indexadas, incluso superando la página principal del listado y decíamos, oye, si le hemos indicado al bot claramente cuál es la anterior y la previa, ¿por qué no lo estás entendiendo? Ya John Mueller, que si no lo conocéis y estáis interesados en SEO, pues digamos es el nexo entre todos los que hacemos SEO y la gente de Google un poco, que es ese portavoz oficial, declaró ya en 2019 que se habían dado cuenta que llevaban años sin hacer caso de estos parámetros, es decir, es papel mojado, no perdamos el tiempo, olvidémonos de esto, que esto no es una solución. Entonces, lo que nos queda, como os digo, es minimizar el impacto de estas paginaciones para que Google sea capaz de entender cuál es nuestra página, cuál es nuestra portada y que no dupliquemos ese contenido y no le pongamos en la duda si en la página 2 es más relevante que, por ejemplo, la portada. Entonces, soluciones fáciles. Aumentemos el número de productos de página que nos permita nuestro sistema sin comprometer ese rendimiento. Es decir, si tenemos 9 productos por página, 12 productos por página, oye, lo podemos subir a 15, a 20, o sea, algo que sea el equilibrio. Esto nos va a quitar un montón de páginas, especialmente cuanto más productos tengamos, más páginas vamos a reducir y, como os digo, es un cambio pues, prácticamente que ni requiere programación. La mayoría de CMS te permiten ajustarlo desde su panel. También, otra cosa muy importante, eliminemos paginaciones de home y las categorías de primer nivel que suelen ser agregadoras, que aquí tenemos que tener portadas donde destaquemos nuestro producto. Es decir, si entráis en webs bien planteadas a este nivel, la home es una portada y si entra, por ejemplo, en moda o en moda hombre, moda mujer, en perfumería, al final no es un listado con los productos, sino te están destacando esto dentro de este área, porque al final aquí, y como se hablaba, la intención de búsqueda del usuario es muy difusa. Todavía no tenemos muy claro qué es lo que quiere, pero lo que seguro sabemos que no quiere es ver un listado de 2.000 productos paginado. Entonces, aprovechémoslo y hagamos portadas aquí. Y luego también, si no podemos aplicar esto, intentemos enlazar lo menos posible a las páginas interiores. Intentemos quitarles fuerza y a partir, por ejemplo, de la página 2, de la página 3, de la que consideremos, desindexémoslas porque no nos están aportando nada, especialmente si los productos que se enlazan dentro de esas páginas interiores son fácilmente accesibles desde otras subcategorías de la que estamos. Y el scroll infinito, que como os decía, siempre tiene esa mala fama de ser perjudicial para el SEO, pero que realmente sí, como os decía antes, si tenemos una categorización, y ahora veremos un ejemplo de cómo hacer esto, profunda y que nos garantice que todos los productos son enlazados adecuadamente,
podemos aprovechar y tener este scroll infinito, garantizándonos que los productos principales están en la parte superior. Y más aún si tampoco nuestro tipo de producto tiene una búsqueda específica. ¿Dónde ocurre esto? E-commerce de alimentación. Realmente, salvo cosas gourmet, bebidas alcohólicas y demás, donde puede que sí haya búsquedas, pero al final nadie en Google busca comprar 1 kilo de arroz o comprar 1 litro de leche. O sea, para ese tipo de e-commerce, este scroll infinito puede funcionar muy bien. También aquí podemos aumentar ese tamaño de página si no nos dejan hacer ese scroll infinito, y encima la tercera, que si tenemos equipo de UX o alguien muy preocupado con el UX y le decimos que vamos a hacer un scroll infinito, pues va a ser muy feliz, porque además es cierto que la usabilidad es mucho más fácil, y para el usuario ir haciendo scroll y especialmente desde su móvil ir viendo más productos, pues es algo que va a hacer que el usuario vea más productos en su visita. Entonces, con todo esto, y perdonadme que voy súper rápido, pero quiero condensarlo todo en estos 20 minutos. Ahora al final, si tenéis alguna duda, la respondemos. Si no, por redes sociales también me podéis atacar. ¿Cómo es entonces la estructura web SEO para un e-commerce? Pues mirad, esto es la estructura habitual de un e-commerce, en la que no lo pensamos, pero cuando lo vemos así decimos, ostras, pues es que es verdad, no tiene sentido. Fijaos cómo de esa home, y pensad que un crawler, Google, va a empezar a rastrear esto desde la home, empieza a ver, y antes de pasar a la siguiente categoría, que pertenece a la home, que son, pues digamos, nuestros verticales, nuestras gamas de productos, pues, que queremos ofrecer más, está empezando a ver artículos y sobre todo está empezando a ver paginación. Es decir, se está yendo el crawler lateralmente, o sea, no está profundizando en nuestra estructura y está ya viendo artículos y páginas, pues encima hasta el infinito, si tenemos un montón de productos, cosa que es muy difícil, donde realmente vamos a tener el long tail y donde ahí vamos a tener listados muy enfocados con cosas muy concretas y muy orientadas semánticamente, van a estar en la parte baja de la derecha, que como veis, pues el crawler tiene que pasar por muchas URLs hasta que llega ahí y hasta que puede profundizar ahí, que es donde tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Pues para mí esto es una estructura ideal. Es cierto que yo llevo años intentando conseguirlo y es muy complicado que alguien te acepte esa estructura sin ningún tipo de paginación, pero esto es realmente lo ideal, es ir hacia este modelo de clusters, de agregar semánticamente en categorías, incluso bajar a 4 niveles de categorías, pero si es necesario llegar a una quinta, pero como veis es algo mucho más limpio y donde podemos llegar fácilmente a que Google sí que profundice realmente en una estructura de árbol. Como veis, esto ya os lo digo, que aunque yo lo he planteado un montón de veces, es complicado, pero podemos hacer algo híbrido, que es lo que os decía antes. Ir a una home y a un primer nivel, incluso un segundo, depende de cómo sea tu producto, en el que tengamos portadas, o por lo menos no tengamos paginación y sí algunos productos o artículos destacados, y como veis, a partir del tercer y cuarto nivel, ahí ya sí que abrimos la paginación, que también al estar muy segmentada la información ya los listados van a ser más cortos y vamos a centrar mucho más ese rastreo, y como os digo, esta es una estructura web de lo más efectiva para un e-commerce sin renunciar, como os digo, tampoco a la paginación. Y hasta aquí, como os digo, bastante corriendo para cuadrar estos 20 minutos. Si os ha gustado lo que os he contado, todo esto y mucho más lo podéis leer también en el ebook SEO que ha montado SiteGround, que aquí os paso el enlace por si lo queréis descargar, bit.ly/ebook-SEO-AMVO, donde están los y las mejores, por lo menos que yo conozco. Seguramente que también haya gente que sepa mucho, que no ha escrito aquí, pero desde luego los que han escrito saben un montón, y aquí tenéis desde el nivel 0 todos los temas a tratar con SEO. Y como os decía, por si no da tiempo y tenéis alguna duda sobre esto, os dejo ahí también mi Twitter y mi LinkedIn, aunque luego al final, como bien decía Sara, responderemos a vuestras dudas. Muchísimas gracias, Carlos. En el chat acabo de poner el link para descargar el libro, entonces les invito a descargarlo, es muy bueno. Gracias. Muchas Y es gracias, gratuito, Carlos. perdona que no lo dije, y por si acaso es ebook gratuito que lo podéis descargar sin coste alguno. Y mil gracias, Sara. Perfecto, ahorita regresamos para las preguntas. Vamos a
terminar con la última presentación con Manuel. Manuel nos va a hablar de herramientas, KPIs y medición. Manuel, te dejo la palabra y la pantalla. Carlos, tienes que dejar de... Genial, sí. Por favor. Ahí, estupendo. Yo creo que ya puedo compartir. Muy bien, pues, a ver, presento. Y yo creo que me veis ya la presentación. Sí, está perfecto. Estupendo. Bueno, pues yo creo que ha sido 2 charlas súper buenas para hablar de SEO, y yo vengo a hablar un poco del final, ¿no? Bueno, el final o el principio, según cómo se vea, ¿no? Y es cómo mides la estrategia SEO, ¿no? Yo creo que ha habido muchas cosas que han comentado Natalia y Carlos que voy a reutilizar, ¿no? Ya tenía preparada y que les voy a nombrar, pues yo creo que estamos un poco en la misma línea. Pero un poquito antes sí que hablar del e-commerce y SEO, ¿no? La importancia que tiene el canal orgánico en este modelo de negocio, ¿no? Al final, un e-commerce, el canal orgánico tiene que ser uno de los canales principales, o sea, es la salud de un negocio, ¿no? Y tenéis que pelear y tenéis que luchar para activar estrategias, todo lo que ha comentado Natalia, todo lo que ha comentado Carlos, ¿no? Porque es muy importante para la escalabilidad del propio e-commerce, ¿no? Para si es vuestro negocio, si es una empresa, pues para vuestro trabajo, ¿no? Es verdad que a nivel de inversión, los e-commerce a día de hoy, bueno, esto es un estudio de 2019, es el canal donde menos inversión hay. Es verdad, comparado con otros canales, pues lógicamente es menor, pero yo sé si Natalia y Carlos estarán de acuerdo, la inversión cada año es mayor, ¿no? Nosotros hemos visto cómo ha ido creciendo, ¿no?, la demanda y la necesidad de trabajar una estrategia SEO desde el lado profesional, ¿no? Y no solo por intuición o porque he leído dos posts, ¿no? Simplemente por apostar y apoyar a profesionales, ¿no? Entonces, como veis en esta gráfica, además muy bajado a industria, el canal orgánico es el canal que más tráfico genera. Y esto es verdad, decía Natalia que puede haber acciones a corto plazo, pero yo creo que si empiezas a trabajar el canal orgánico, todas las acciones de SEO, acabas encontrando un beneficio a medio y a largo plazo, ¿no? Y es un poco lo que te va a dar ese crecimiento. Entonces, bueno, ¿por qué necesita el SEO tu negocio, ¿no? Y esto ya nombro aquí a Natalia, que lo ha dicho muy bien, ¿no? Es fundamental porque es que además aparece en todo el funnel del usuario, ¿no? El usuario se informa y utiliza esas keywords preconversión que llamaba Natalia, ¿no? De todo ese contenido long tail, informándose del producto, se inspira, busca, compara, que es muy importante también, ¿no? Compara entre otros sites, otros sites de contenido, usuarios que tienen experiencia, incluso busca para ir a un sitio físico donde está ese producto, que esto es muy importante, ¿no? Del on al off, todo el tema del SEO local, ¿no? Entonces, como veis, el SEO aparece en todo el funnel, ¿no? Entonces, es muy importante trabajarlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo medimos, no? Yo creo que es muy importante. Tenemos una web, el usuario busca, nos encuentra y compra, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer crecer el canal orgánico, ¿no? Y esto es a través de acciones, pero que tenemos que medirlas. Sin esa medición es imposible mejorar, ¿no? Lo que no se mide no se puede gestionar ni se puede mejorar, ¿no? Entonces, está claro, y Natalia también lo ha dicho, que el tráfico orgánico y la conversión es la clave, ¿no? Es el objetivo final de toda acción de marketing digital y toda acción en el e-commerce, que es que acabe convirtiendo otra vez, pero al final es eso, ¿no? Y es generar ese tráfico que acabe convirtiendo. Pero hay otros KPIs, ¿no? Que son a medio camino hasta llegar a ese tráfico orgánico, que también nos van a ayudar a empujar al negocio, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, todo el tema de visibilidad de keywords, que aunque no sea un KPI final, no debe ser un objetivo final, sí que tiene que ser un KPI para ver una tendencia o para activar o para modificar la estrategia, ¿no? Todo el tema del tiempo de carga, todo el tema técnico, son KPIs que mejoran ya no solo el posicionamiento SEO, que está demostrado, ¿no? Que incluso Google lo ha dicho, sino también la propia conversión, ¿no? Esto son acciones de CRO, ¿no? De conversion rate. Y luego la autoridad, ¿no? Que también Natalia lo ha comentado, ¿no? Todo el tema del enlazado externo, que también lo podemos trabajar. Lo podemos trabajar y lo podemos medir para ver si mejoramos, ¿no? Yo creo que es el foco de esta charla, ¿no? Entonces, bueno, como os he dicho, como os he ido diciendo, bueno, he dividido en cuatro KPIs o 4 grupos de KPIs y vamos viendo herramientas. Tengo que ir rápido porque son muchas y tengo poco tiempo. Entonces, primero, bueno, tráfico orgánico, yo creo que es bastante
bastante evidente, ¿no? Yo creo que aquí Analytics, bueno, he puesto Analytics porque es un poco la más generalizada, y Search Console que no nos da el tráfico, pero sí nos acerca, ¿no?, a qué está pasando con nuestra web en Google, ¿no? Luego seguís en las respuestas, preguntas y respuestas, respondemos, había una de cómo se vinculaba a Search Console a tu web, bueno, si quieres lo respondemos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos medir en Analytics, ¿no? Cosas importantes, ¿no? Pues todo el tema de sesión de usuarios, cuánto tráfico tenemos en la web, cómo se comporta ese tráfico, que eso es muy importante, ¿no? Qué flujo hace, cuánto convierte, cuánto es el porcentaje de rebote, ¿no? Si estamos llevando ese tráfico de calidad, y luego las páginas de destino, que es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí ese dato que nos da Analytics, ya que no podemos saber por qué keywords ha entrado a nuestra web, por lo menos analizar, ¿no? Haciendo algún tipo de extrapolación, analizar cuáles son las páginas de destino más importantes, ¿no? ¿Qué nos da Search Console? Pues Search Console nos da los datos de nuestra web, pero frente al buscador de Google, ¿no? Y aquí lo que podemos analizar es por qué consultas hemos aparecido, que es muy interesante porque nos da más o menos el posicionamiento, qué páginas de destino han recibido clics, impresiones, etcétera. Aquí podemos hacer una especie de macheo, y cuál es nuestra cobertura, ¿no? Y aquí Search Console ha ido evolucionando un montón durante los años. Al principio eran datos que eran muy útiles, pero bueno, ha ido complementándolo con datos técnicos, y en esta parte es súper interesante cómo nos muestra cómo ve Google a nivel técnico y cómo podemos mejorar. Incluso en esta parte nos da ayudas, ¿no? De, oye, pues tenéis que hacer esto, hay páginas lentas, hay errores de indexación. Esto es súper interesante también, ¿no? Para mejorar el posicionamiento. ¿Cómo podemos mejorar el tráfico orgánico y Search Console? Bueno, pues después de cada herramienta os he incluido un caso de estudio, un caso de éxito que hemos tenido en la agencia, para que veáis cómo, moviendo y analizando estas herramientas y los datos de las herramientas, podemos mejorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, veis en la esquina inferior derecha una caída de tráfico en Analytics, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Nos vamos a Search Console y vemos que el Search Console lo que nos dice es que hay un error de páginas de AMP, ¿no? Y como veis, aumenta hasta 300, ¿no? Rápidamente se trasladan las incidencias al departamento técnico, y pasado, ya esto, mira, fueron 3 meses desde que se notifica hasta que se implementan las mejoras, se mejora el tráfico orgánico, ¿no? Como veis, es súper importante tener medido y tener todos estos datos a mano, además, ¿no? Otro caso en el que Search Console y Analytics han entrado en juego, ¿no? Esto es caída de tráfico de marca, ¿no? Esto es en Analytics, los datos de Search Console que los puedes enchufar, ¿no? Ahí. Entonces, vemos que year over year los datos de marca de búsqueda de marca están bajando, ¿no? Entonces, esto es una caída, puede ser o demanda de la marca o que ha pasado algo a nivel SEO, ¿no? Pero si vamos a por canales en Analytics, vemos que year sobre year, el año pasado, este año se ha hecho campaña sobre marca en paid que le está quitando tráfico orgánico, ¿no? Entonces, como veis, estos datos son muy importantes para ver si realmente estamos activando acciones que nos suman en tráfico orgánico, o realmente está pasando algo fuera de nuestro alcance y lo único que tenemos que entenderlo y interiorizarlo en nuestra estrategia, ¿no? Si comenzamos por los KPIs de visibilidad de keywords, SEMrush y Sistrix, ¿no? Bueno, estas son dos herramientas y creo que son bastante famosas también a nivel SEO mundial, ¿no? Y aquí nos dan diferentes KPIs, pero intentan ser lo mismo, ¿no? Que es keywords posicionadas, visibilidad de los sites. También SEMrush y Sistrix te pueden dar cosas de paid, que también es muy interesante, y también competencia, que yo creo que aquí, cuando preguntáis el tema de keyword research, pues también es un dato importante, ¿no? Oye, voy a empezar a trabajar un e-commerce desde cero, cómo está el mercado, qué posiciona, para tener un punto de partida adelantado, ¿no? Entonces, ¿qué nos da SEMrush? Pues, por ejemplo, keywords y tráfico estimado, ¿no? Las keywords por las que posiciona un dominio en un país. Además, SEMrush tiene muchísimos países para analizar, y luego nos da un tráfico estimado, que lo que hace es sacar de esas keywords que posicionas el volumen y la posición, pues te da un tráfico estimado, que es muy interesante a la hora de hacer benchmark, por ejemplo. Luego, un dato muy interesante, marca versus genérico, ¿no? Y cómo, trabajando esa estrategia SEO, nuestro objetivo tiene que ser que el tráfico sin marca sea mayor versus al de marca, ¿no? Ahí es donde está el objetivo de posicionar por genéricas, ¿no? Y luego lo que os comentaba del estudio de competencia, ¿no? De cómo, metiendo ese dominio, automáticamente nos saca unas competencias y nos permite analizarlas, ¿no? Y interiorizar en nuestra estrategia, que es muy importante, ¿no? El ver lo que funciona en el resto e incluirlo en nuestra estrategia.
Sistrix, bueno, pues Sistrix es una herramienta parecida. Aquí lo que nos da es visibilidad orgánica, que es un KPI suyo propio, que nos permite seguir la tendencia, ¿no?, de las activaciones y estrategias que hacemos en SEO, ¿no? Y esto es súper interesante a la hora de ver, pues bueno, ahora comentaremos en los casos de éxito, ¿no? Pero cómo hay una migración, cómo los algoritmos de Google cómo penalizan o cómo premian a unas webs o a otras, es súper interesante ver seguir la visibilidad orgánica, ¿no? Luego el tema de keywords, ver cómo las keywords mejoran de posición y por qué keywords posicionan un dominio, y luego el estudio de competencia. Igual que en SEMrush, nos permite identificar cuál es nuestra competencia, ver cuál es su territorio semántico y, muy interesante, que también estaba en SEMrush, cuáles son los gaps, ¿no? Dónde está posicionando nuestra competencia y dónde no estamos posicionando nosotros, ¿no? Es súper interesante para incluir esas keywords en nuestra estrategia SEO. ¿Qué hemos trabajado o qué ejemplos os podemos mostrar con estas herramientas? Pues, por ejemplo, oportunidades, ¿no? Detectar keywords que hemos visto, por ejemplo, con la estrategia que os ha presentado Natalia antes, y trabajar ese contenido, ya sea en fichas de producto, ya sea en contenido, en más el blog, etcétera, y ver cómo la visibilidad sube gracias a estas estrategias, ¿no? Aquí, como veis, intentábamos posicionar por vitamina C, ¿no? Otra oportunidad de negocio, competencia, ¿no? Y aquí, bueno, me iré muy al pelo con el ejemplo deportivo, que estamos muy deportivos hoy. Pues identificar dónde está posicionando la competencia y dónde nos estamos nosotros posicionando, trasladárselo a negocio, que esto es muy importante, que SEO también es negocio, y activar esas ofertas, esos productos en el e-commerce, ¿no? Entonces, como veis, se pasó de no tener nada en una demanda de los usuarios a tener producto a vender y a generar ingresos, ¿no? Es súper interesante cómo el SEO puede activar también el negocio. Y aquí, por ejemplo, vemos una caída de visibilidad, ¿no? Que eso también lo que os decía antes, hay que estar al pie del dato y ver en el momento lo que está pasando, ¿no? Aquí pues, detectamos una caída de visibilidad muy gorda sin tener una noticia de un cambio, porque si tenemos una noticia de un cambio en la web con anterioridad, pues detectamos qué es y ya estamos prevenidos, pero aquí no lo sabíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, se analizó todos los directorios, se analizó las keywords por las que habían caído posiciones, comprobamos el tráfico en Google Analytics estaba bien y al final lo que había pasado es que se habían eliminado una serie de categorías importantes, ¿no? Sin ningún tipo de preaviso ni nosotros ni al departamento de marketing, ¿no? Que a veces estas decisiones se toman de manera unilateral por el departamento de tecnología, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros también estamos al pie de las incidencias, ¿no? De ver, hoy está cayendo el tráfico orgánico, ha pasado algo y activas una serie de recursos para solucionarlo. Siguiendo por el KPI de autoridad, que esto es lo que decía Natalia al principio también, que es una parte importante de SEO, ¿no? Aquí hemos tenido dos herramientas, que es Ahref y Moz. En Search Console también nos da datos de enlaces, pero bueno, en este caso hemos tenido estas dos, ¿vale? ¿Qué podemos ver en Ahref? Bueno, pues como estas propias herramientas nos dan unos KPIs propios, ¿no? Primero está el KPI de relevancia, ¿no? Saca un KPI en base a el número de dominios que te está apuntando, la calidad de esos propios dominios, cómo te están enlazando, etcétera. Y entonces te da un KPI, ¿no? Que son estos dos de aquí. ¿Qué más nos puede dar? La evolución, ¿no? De cómo tu estrategia de link building ha permitido que haya ido creciendo los dominios de referencia, ¿no? Y esto es súper importante controlarlo para que no haya un crecimiento que no sea muy natural, que sea muy en pico hacia arriba, y entonces entramos en mundos de penalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que controlar muy bien también este dato, ¿no? Y luego, muy importante, el tema de páginas relevantes, ¿no? ¿Cuáles son las páginas que más están siendo enlazadas, ¿no? en nuestra web? Y esto es muy importante, primero, para ver si todo lo que estamos haciendo está yendo de la manera que queremos, o sea, si la estrategia que planteamos al principio se está ejecutando de manera correcta, y luego ver un poco cómo está enlazando de manera orgánica algunas páginas para ver si esos contenidos que tenemos en la web son interesantes para seguir replicándolos, ¿no? Y para activar estrategias sobre ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues Moz, que yo creo que Moz es la herramienta más mítica y típica de SEO, ¿no? Y aquí, pues bueno, aparte de muchas cosas, Moz tiene el tema de enlazado también, pues bueno, páginas relevantes, que es lo mismo que nos da Ahref. Luego un concepto muy interesante que es salud del site, ¿no? Evalúa
según los enlaces que tienes apuntando en tu site, qué spam score tienes, ¿no? Y si tienes enlaces tóxicos, etcétera, que eso es muy importante también a la hora de ejecutar una estrategia de link building. Y luego comparar el perfil de enlaces, ¿no? Y aquí me gusta mucho cómo se puede visualizar diferentes dominios y ver qué necesidades tienes frente a la competencia, ¿no? Y activar estrategias sobre esto. Creo que es súper interesante también para incluir la estrategia SEO, ¿no? ¿Qué hemos hecho, no? ¿Qué cosas hemos mejorado? ¿Qué acciones hemos tenido con esta herramienta? Pues, por ejemplo, en un cliente que trabajamos desde hace un año, empezamos con ello. Bueno, su objetivo era link building, ¿no? Mejorar el domain rating, pero para mejorar el posicionamiento, para mejorar el tráfico. Esto no, ya como he dicho al principio, el final es el tráfico, es la conversión, ¿no? Pero tenemos que tomar acciones y medirlos, ¿no? El camino ese medio que os he puesto. Entonces empezamos con un domain rating de 26 y gracias a una estrategia de link building, esto por Ahrefs, ganamos 8 puntos, ¿no? Lo que mejora el posicionamiento. Aquí os pongo una tabla, por ejemplo, esto era un negocio de alquiler de coches en el que el URL rating, que es la autoridad de esa URL, cómo fue aumentando a medida que íbamos activando una estrategia de link building sobre estas URLs con unos anchor text trabajados, ¿no? Optimizados, con un objetivo de negocio, y cómo fuimos mejorando ese domain rating. Y lo que acabó siendo una mejora, ¿no? de posicionamiento, ¿no? Y esto es súper importante porque no nos tenemos que quedar solo en el posicionamiento, sino en el tráfico, ¿no? También esta mejora de posicionamiento, lógicamente, conlleva una mejora de tráfico y una mejora de conversiones, ¿no? Como veis, el camino ese que os he dibujado al principio, pues se cumple, ¿no? De cómo trabajando esos KPIs intermedios también podemos llegar al tráfico orgánico. Y por último, el tiempo de carga. Y esto, como ha dicho también Carlos antes, bueno, es un mundo también muy técnico y tampoco quiero meterme en ello, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta y activarlo, ¿no? Y monitorizarlo, ¿vale? Para ello hay herramientas que ahora que os explicaré, pero sobre todo hacer hincapié en que hace relativamente poco Google ha simplificado mucho los criterios de cómo evalúa, ¿no? Las páginas de velocidad, lo que ha llamado Core Vitals, ¿no? Y se evalúa con como dos diferentes focos, ¿no? El Field Data y el Lab Data, ¿no? Entonces lo que hace es coger comportamientos y experiencias de usuarios reales, que esto lo coge a través de navegador, de Lighthouse, etcétera, y luego con herramientas con entornos simulados, simulando que es un usuario, ¿no? Y gracias a estos dos análisis consigue una evaluación más o menos real de la experiencia que transmite tu web, ¿no? Entonces es muy importante también analizar cómo está tu web en estas herramientas y hacer activaciones sobre ellas. ¿Qué herramientas hay? Bueno, pues para ambos análisis hay varias herramientas, ¿no? Aquí tampoco quiero entrar mucho en profundidad, pero bueno, está el UX Report, el PageSpeed, el Secosol también te da análisis de URLs, que además está muy bien, es la parte esta técnica que os decía que me han incluido, todo el tema de una extensión que nos da también un vistazo rápido, y luego para la parte de Lab pues está el DevTools y el Lighthouse, ¿no? Que os decía antes, ¿no? Entonces es muy importante que no que sepáis usarlas al 100%, pero sí que estén ahí, que las podéis consultar y que podéis activar cosas trasladándolas al departamento técnico o a quien se encargue de esas activaciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué KPIs hemos activado en este lado? Aquí, pues un proyecto, además desarrollado en JS, se analizó profundamente que por qué la velocidad de carga es el Speed Index, ¿no? Que es un KPI que utiliza Google a nivel de velocidad de carga, por qué tenía unos valores tan altos, ¿no? Y bueno, se evaluó y se detectó que esto es un caso típico de e-commerce, ¿no? El peso de las imágenes, que es fundamental comprimirlas, porque además es que aumenta el peso de una manera y aumenta se penaliza el rendimiento un mogollón, ¿no? Entonces es importantísimo detectar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, gracias a este análisis por este tipo de herramientas, conseguimos minimizar el Speed Index, que aquí lo veis como la bajada radical, ¿no? Pasando del peso eliminándolo un 2,47 megabytes, o sea, un 7% de la página, y una mejora del Speed Index del 50%, ¿no? Pasando a 8,5 milisegundos, ¿no? Súper importante tener monitorizado también esta parte para controlarlo y activarla. Y con esto he terminado, creo que he ido muy rápido, pero es que si no, no llegábamos a tiempo. Así que ahora con las preguntas solucionamos.
Súper, muchísimas gracias. Sí, vamos a empezar con las preguntas. Un momentito. Listo. Tenemos aquí una pregunta de Patricio Calvo, que nos pregunta, ¿cómo saber cómo priorizar las categorías? ¿Por orden alfabético o por importancia? Sí, pues si queréis empiezo respondiendo yo, Sara. Hombre, realmente para mí es por importancia claramente. O sea, al final ese orden alfabético a nuestros clientes no les va a aportar nada. O sea, imaginaos que vamos a una tienda física y en el centro comercial están ordenados los productos por orden alfabético. A nadie se le ocurriría eso. Entonces, cuando entres en un e-commerce, en la parte visible de la pantalla, coloca y pon al principio pues, las categorías donde crees que tienes más potencial o que te interesa que tus clientes vean. Gracias. Aquí hay varias preguntas, también yo creo que van por ti, Carlos, sobre si se puede no indexar un producto. Sí, en ese punto, y también Natalia, Manuel, ahí incorporaos y también puntualizad lo que consideréis. Sí que os digo que hay dos maneras. La buena realmente sería incluir con la metaetiqueta robots con valor no index. Eso, si no tenéis claro cómo implementarlo, lo podéis buscar en Google, pero bueno, si no, no os aclaráis en Twitter o en LinkedIn, me podéis alcanzar también y os paso un enlace donde se explica en detalle, pero esa es la manera correcta. Si vuestro CMS no lo permite, hay una trampa porque realmente no es desindexar, sino impedir el rastreo por parte de los buscadores. Se pueden llegar a indexar algún producto, pero bueno, nos puede valer también es bloqueándolo en el archivo robots.txt mediante un disallow. Lo mismo, buscáis también en Google robots.txt disallow y ahí tenéis todo. Igual y si nos queda claro también me consultáis y os lo aclaro en detalle, pero vamos, de manera sencilla y sin hacer cambios en la programación, sin tener que pagar a un programador si no lo tenéis, se pueden no indexar productos o categorías o cualquier página que queramos. Gracias. Una pregunta de Mercedes. ¿Cómo se puede reemplazar acciones en el blog en caso de no poder contar con uno? Bien, si les parece, contesto yo. En estos casos, efectivamente, a veces no todos los e-commerce necesitan un blog, ¿no? Por la temática también por la que cubren, porque también iniciar un blog implica un compromiso de redacción constante y de mantenimiento del blog. Entonces, cuando tenemos esas dificultades, lo que podemos hacer es aprovechar y generar páginas de contenido como landings, por ejemplo, en donde hablemos de un producto en especial y desarrollemos un contenido distinto a lo que es la estructura típica del e-commerce, ¿no? Así que la recomendación de mi parte sería que sí que se generen landings con objetivos de negocio y impulsando productos en particular, si es que ese es el caso. Yo ahí recomendaría que funciona muy bien, yo creo, el tema de preguntas frecuentes, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se puede incluir sin estar forzado en un e-commerce y que puedes captar mucho tráfico alrededor de un producto, ¿no? Es muy interesante. Gracias. Aquí una pregunta de Alejandro. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de las keywords del algoritmo de la página y las de Google para anuncio? Bueno, diferencia no hay ninguna. O sea, el buscador es el mismo y se activa, o sea, es la misma búsqueda. No sé si he entendido bien la pregunta, pero vamos. No sé si Carlos o Natalia habéis entendido otra cosa. Yo he entendido... Sí, yo entendí lo mismo. En este caso incluso podemos utilizar el Keyword Planner de Google AdWords para detectar palabras claves. Si bien eso no nos va a dar información sobre el estado de posicionamiento, podemos utilizar, digamos, para investigar palabras claves, la misma que estamos utilizando para pautas pagas. Efectivamente. Yo coincido también y quizá a lo mejor, y si se refiere la pregunta hacia también ese quality score de los anuncios de ads, también decirle que en el fondo, aunque en SEO no hay puramente un quality score, pero créeme que si mejoras el quality score de la parte de página de aterrizaje y de CTR, indirectamente también estás mejorando el SEO, porque como bien decían los compañeros, pues el criterio es muy, muy, muy similar. 100%. Una pregunta de Fernando Tapia. Lo habla Manuel, pero yo creo que todos pueden contestar.
Todas las plataformas que comentas me parecen excelentes, pero al estar en una empresa nueva se me hace elevados los costos para contratarlas todas. ¿Qué recomendación me das para elegir la que mejor me funcione y sacar provecho? Bueno, ahí yo creo que cada metodología, cada persona tiene su propia recomendación, ¿no? Yo he presentado 4 o 5 herramientas, supongo que Natalia y Carlos utilizaréis esas y 14 más, porque los SEOs tenemos, otra cosa no, pero herramientas tenemos para dar y tomar. Entonces, aquí recomendación, bueno, yo por mojarme creo que la más completa para iniciar, y yo creo que es SEMrush. A mí me da la sensación, yo creo que es una de las primeras herramientas que empecé a utilizar y creo que te da información muy completa para poder activar cosas, ¿no? Y además tanto de la parte de pago como de la parte de orgánica, ¿no? Entonces, yo creo que SEMrush es una buena iniciación para activar una estrategia SEO. Sí, coincido. Yo si solo tengo dinero para una, quizás SEMrush. Sí, efectivamente, por aquí también. Y sacarle el jugo lo más que se pueda a las herramientas gratuitas, ¿no? Search Console, el Keyword Planner, digamos, cuanto más le podamos sacar ese jugo, mejor. Las herramientas son como bastante particulares en el sentido de que tienen que ver con el uso que uno va a dar sobre las herramientas, por lo tanto también una recomendación sería utilizar las pruebas que tienen cada una de estas herramientas, o sea, probarlas antes de hacer una compra. Sí. A mí, si alguien me pregunta siempre lo de, oye, primera herramienta que tenga para SEO, yo creo, SEMrush seguro, pero gratuita. Screaming Frog me parece que es como la herramienta de inicio básica, ¿no? Para tener toda la información, ¿no? O sea, me parece que Screaming Frog, que no la hemos comentado en esta charla, es muy interesante. Esa, si quieres, la pasaremos o la ponemos por el chat. Gracias. Aquí Francisco Sandoval. ¿Cuál es el impacto de no tener descripciones únicas? Es decir, si otra página copia el contenido de otra página, ¿cuál es el impacto? Pues ahí, si queréis, aunque yo creo que todos podemos aportar bastante, creo que al final hay mucho ruido con el concepto de contenido duplicado y al final es que, aunque efectivamente sea contenido duplicado, pero no es lo mismo contenido duplicado dentro de tu misma página, no es lo mismo el thin content y no es lo mismo la canibalización. Es decir, son conceptos similares, pero que cada una cosa es distinta. Con el contenido duplicado lo que hacemos es, imagínate, tú copias a Amazon, directamente cambias el logo de Amazon por tu web, lo subes, pues evidentemente el bot va a detectar que tu contenido, pues oye, que no estás aportando nada, o sea, que estás copiando el contenido de Amazon y lo estás republicando. Eso no se va a posicionar bien. Hay excepciones, es decir, si eres Amazon y copias el contenido de otra web, simplemente por tu autoridad y por ser Amazon es posible que te quite los rankings incluso, pero que, como os digo, o sea, creo que hay quizá cierta paranoia en decir, no, todo mi contenido tiene que ser único y oye, tú ya, aunque tu descripción sea la misma, si el title cambia, tienes tu nombre de la empresa, tienes otro breadcrumb, colocas de forma distinta, al final ya no es el mismo contenido. Es cierto que también si vas a competir por posicionarte en búsquedas muy competidas de productos muy concretos y demandados, vas a necesitar algo más que una descripción o un producto diferente al de tus competidores, que también puede ayudar si no puedes tener enlaces, pero quizás más aportando más información que los demás, no como también a mí me han llegado a plantear, oye, reescribamos todas las descripciones y demás, al final cambiar por sinónimos o darle otra vuelta de redacción, tampoco creo que sea un game changer y que eso te vaya a conseguir ese posicionamiento que no estás teniendo. Gracias. Aquí hay 2 preguntas sobre cuál es el peso ideal o el formato para las imágenes. Bueno, ahí me toca a mí el tema de monitorización. O sea, yo no tengo un número o una cifra de peso ideal. Yo lo único que digo es que cuando un diseñador os manda una imagen, lo primero que hay que hacer es optimizarla. Seguro. Y luego ver un poco que no baje de calidad. Yo sé que la calidad de los e-commerce es muy importante, pero que el peso se puede optimizar siempre, ¿no? Entonces, que lo paséis para algún tipo de herramienta, que en este caso creo recordar que sí hay herramientas gratuitas de optimización de imágenes y ya con esa optimización podéis empezar a tirar. No sé si Carlos, Natalia, tenéis alguna cifra, me la apunto.
Nada, yo creo que... No, vamos, no hay una cifra como tal, o sea, es optimizar y comprimir a muerte. Sí. Depende del sector, depende del Sí. contenido, depende de lo que quieras destacar, o sea que sí, sin duda. No hay... En SEO normalmente no suele haber cifras de No. a partir de aquí está bien, debajo de esto está mal. Sí. Perfecto. Sí, y a veces tiene que ver con el negocio, ¿no? También, o sea, hay productos que realmente necesitamos una calidad de imagen mayor por el tipo de detalle que necesita el usuario para verlo. Entonces, y justamente cuando tenemos esos productos compiten con otros e-commerce que también los tienen y que por lo tanto también van a tener como más margen de peso. Entonces sí es verdad que habría que evaluarlo y en esto quizás también estaría bueno sumar de evaluarlo en comparación con nuestra competencia, ¿no? En esos casos, ver cómo está nuestra competencia en tanto, por ejemplo, velocidad de carga, que justamente el tema de las imágenes va a impactar en eso, como para tomar decisiones o fijar objetivos. Perfecto. Oye, vamos a tener que cerrar, entonces para que todavía nos quedan muchas preguntas, entonces lo que propongo es si ustedes tres podían elegir una última de las preguntas que quedan, que quieren contestar, que creen que piensan que puede aportar mucho y con eso cerramos. A ver. Bien. Si les parece, voy a seleccionar una que es un poco como polémica, podríamos decir, que es cuál es el mejor CMS en términos de SEO, si es WooCommerce o Shopify. Creo que la elección del CMS no es una elección que deba ser tomada únicamente por temas de SEO, ¿no? Hay otros factores de negocio, también de necesidades que van a hacer que podamos tomar una decisión por sobre una plataforma versus otra, sea esta o sean otras como Magento, Vitex, etcétera. Sí, importante aclarar en términos de SEO, muchas veces no es la plataforma, sino la implementación que llevamos a cabo de esa plataforma, ¿no? Sino efectivamente qué es lo que hacemos con esa herramienta, con esa plataforma seleccionada. Entonces no es que hay una, o al menos yo no me arriesgaría a decir que hay una mejor que otra, sí hay algunas que por ahí para el desarrollador que las va a llevar a cabo va a ser más sencillo optimizarlas y mejorarlas que otras, ¿no? Entonces, si bien no es una elección necesariamente de SEO, muchas veces lo que puede impactar en SEO es la implementación. Entonces hay que buscar una herramienta sobre la cual tengamos como nuestro desarrollador tenga conocimientos de implementación y pueda llevar a cabo las mejoras de SEO, que también en caso de cambiar de plataforma o que se esté evaluando cambiar de plataforma, siempre lo que es o lo que tiene que ver con SEO es importante tomarlo desde el inicio de esa planificación de cambio de sitio, ¿no? Eso va a hacer que se consideren temas SEO importantes previo al cambio y que después en el cambio o en la migración no tengamos como sorpresas negativas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues tiro yo. Yo elijo Isabel Concha, que ha preguntado qué tanta relevancia tiene el dominio en el SEO, ¿vale? Y esto, bueno, pues es bastante curioso. Yo recuerdo antes cuando buscábamos los exact domains, ¿no? Buscando esos dominios concretos sobre la keyword, yo creo que a día de hoy mucho peso no tiene. El dominio al final se tiene que trabajar sobre la marca cual sea y la estrategia de SEO va debajo, ¿no? Es verdad que el dominio luego puede arrastrar tema de penalizaciones, etcétera, y habrá que ver, pero a día de hoy, personalmente, nosotros no nos centramos tanto en la selección de un dominio concreto, sino lo que viene después, que es lo más importante, ¿no? El que vamos a activar, cómo va a ser, qué tecnología vamos a usar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, relevancia para el dueño del dominio. Para nosotros nos lo viene dado y trabajamos sobre él. Ok, yo pues mi última voy a coger la de Mercedes Núñez, que me parece súper interesante y además que refleja la realidad que pasa en los e-commerce y que nos pregunta que cómo podemos posicionar categorías que no son core en un negocio retail multicategorías en la que se está compitiendo con negocios especializados. Y es que realmente una de las cosas que tampoco en 20 minutos no podíamos explicar más respecto a la estructura web es que si no hacemos bien una estructura web, realmente estamos ahondando en estas diferencias y la ventaja que tienen los negocios especializados es que al solo hablar de una temática, automáticamente, aunque categoricen mal, están haciendo un clúster de contenido, están agrupando ese contenido similar y de cara a Google son más relevantes por eso. Entonces, especialmente en estos retails más grandes, si queremos que funcione bien, tenemos que crear nuestros clústeres de contenido, por un lado,
y evitar que Googlebot nos rastree otras zonas que añaden ruido a esa categorización y que no nos aportan, y luego no nos perdamos el otro punto que también se habla muy poco últimamente en SEO, pero que también es vital, y Manu se lo comentaba también en su presentación, que es el tema de enlaces y el tema de tener enlaces externos desde dominios externos que apunten hacia esto. Y quizá los e-commerce de nicho los están ganando orgánicamente. Si eres, yo qué sé, se me ocurre ahora, pero pueden ser mil cosas, especialista en cerveza artesana, pues si hay alguna publicación o algo, pues es posible que sin que tú hagas nada ganes esos enlaces que ya Google le haga entender, oye, pues esta empresa es relevante en esto. Luego también, imagínate, competimos contra un Amazon o bueno, un Liverpool en México o yo qué sé, en Mercado Libre en Argentina. Al final es que los grandes al final tienen mogollón de enlaces y por fuerza bruta llegan a todo. Nosotros tendríamos que corregir. Y el último factor del que también se habla muy poco, y os digo, y que tenemos nosotros muy detectado en estos generalistas que posicionen en alguna parte, en algún nicho, son las búsquedas combinadas de tu marca más la búsqueda genérica, que eso tampoco nadie lo dice, pero si tu marca va asociada a un término genérico, es una señal que a Google, o sea, no es todo y no va a cambiar todo, pero a Google le están diciendo los usuarios, oye, esta marca es relevante con este producto, y el fortalecer eso y el hacer que la gente busque esos productos dentro de tu e-commerce también te van a beneficiar, y es de lo que se están beneficiando los productos de nicho o los e-commerce de nicho. Súper, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Vamos a publicar el video en nuestro canal de YouTube, entonces lo van a poder ver otra vez o compartir con sus equipos. Yo creo que fue contenido de mucho valor para todos. Y también quiero agradecer a Natalia, Carlos y Manuel por su tiempo, por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes para pues recibir la información de los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Buen día.